Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Ulises Amado. Soy especialista en formación de usuarios y apoyo a la investigación. Y hoy continuamos con el taller Cómo evitar el plagio en los trabajos académicos. Hoy, con el módulo 2, citas en el texto. A continuación, voy a compartir mi pantalla para iniciar la sesión. Me confirman si pueden verla. Sí, ahora se ve. Muy bien. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber mediante el audio. Ya, como he salido del Teams, no puedo ver los chats. Ya, abren el audio y me lo indican. Muy bien, iniciemos. El día de hoy veremos en esta sesión la importancia de la citación y algunas referencias bibliográficas. Importancia de la citación. ¿Por qué es importante citar? Para darle reconocimiento a otros investigadores, ¿no es cierto? Es decir, para demostrar nuestra ética como investigadores, dando el crédito a los trabajos que hemos consultado para nuestra investigación, ¿no es cierto? Claro. Para dar sustento y credibilidad a nuestra investigación. Recuerden, una investigación de calidad siempre se basa en otras investigaciones, ¿no es cierto? Siempre. Así se hace ciencia. Para que otros investigadores puedan acceder a las fuentes que hemos citado, ¿no es cierto? Al momento nosotros de hacer nuestras referencias bibliográficas, nuestras citas, podemos dar el acceso, ¿no es cierto? Cuando los investigadores consultan las fuentes bibliográficas, pueden acceder, ubicar esos documentos. Y principalmente, ¿por qué citamos? Para evitar el plagio. El plagio. A ver, ¿alguien podría decirme qué es el plagio? ¿Qué entienden por plagio? A ver, ¿alguien? ¿Qué entendemos por plagio? ¿Qué es plagio? ¿Podría decir por el audio? ¿Qué entendemos por plagio? ¿Es una copia? Ya, claro. ¿Falta un poquito más? ¿Qué entendemos por plagio? El plagio, Apropiarse de lo que... así es, apropiarse, ¿no es cierto?, de ideas que no son nuestras. Así es, muy bien. El plagio, ¿no es cierto?, en lo sustancial es copiar obras ajenas dándolas como propias, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo tomo la idea de un autor y no lo cito y no lo referencio, estoy cometiendo plagio. ¿Ya? Entonces, todas las fuentes que utilicemos para elaborar nuestro trabajo de investigación tiene que ser citado y referenciado obligatoriamente. El plagio tiene consecuencias de imagen, porque dañan nuestra imagen como investigadores en la sociedad. ¿No es cierto? Una persona que ha hecho plagio ya está vinculada al plagio, entonces siempre va a estar en entredicho sus investigaciones, porque daña su imagen. El plagio tiene consecuencias legales, es un delito que está tipificado en nuestro Código Penal. Tiene también consecuencias académicas, y en el caso de la universidad, no podrán acceder a becas o reconocimientos académicos. No podrán realizar prácticas pre en la universidad.
no podrán ser encargados de práctica, no podrán participar en el intercambio estudiantil, no podrán tener cartas de recomendación por la universidad, no podrán ser representantes estudiantiles o reas, y de acuerdo a la gravedad pueden ser suspendidos o separados de la universidad. ¿Ya? ¿Y cómo evitamos el plagio? Pues con una cita y una referencia. La cita. Existen diversos estilos de citación. Tenemos el Chicago, ¿no es cierto?, que nos presenta la cita entre paréntesis con un subíndice en el párrafo. Tenemos el MLA, que nos presenta el apellido del autor y número de página. Vancouver, Harvard, ¿no es cierto?, entre otros. Y entre estos estilos de citación se encuentra el APA. El APA es un conjunto de normas elaboradas por la American Psychological Association y que tiene como finalidad estandarizar la presentación de trabajos de investigación. ¿Ya? Actualmente, el estilo APA es uno de los estándares más reconocidos en el ámbito científico y académico. La versión más reciente es el APA séptima edición del 2020. Este libro que ustedes ven aquí está en la biblioteca. Pueden ir y consultar este libro. El APA define a la cita como la afirmación o idea que se extrae de un documento. El documento puede ser impreso o digital, ¿no es cierto? Y la idea puede ser textual o parafraseada, ¿no es cierto? Y que sirve para sustentar nuestras ideas. La American Psychological Association nos señala que los elementos básicos de una cita son el autor, el año y la página donde se tomó la idea. La página siempre y cuando sea una cita directa. Pero lo que nunca va a faltar en una cita en APA es el autor y el año. No puede faltar autor y año. Las citas en el texto pueden ser de dos maneras, narrativas o parentéticas. ¿Cuándo son narrativas? Cuando el autor se incorpora al inicio de la idea. Autor, es decir, el apellido del autor, apellido y el año. Luego viene la cita y al final la página si es una cita narrativa. Y cuando luego de la idea tienes el autor, el año y la página, todo en un solo bloque, estamos hablando de una cita parentética, porque va entre paréntesis, parentética. ¿Ya? ¿Cuál puedo utilizar en mi trabajo? Los dos. A medida que ustedes redacten, pueden adoptar cualquiera de los dos estilos o utilizar en un párrafo un estilo, en otro párrafo otro estilo. ¿Ya? Eso lo deciden ustedes. Tipos de citas. Los tipos de citas pueden ser directas, es decir, cuando yo tomo la idea del autor de manera literal, ¿no es cierto? Lo ingreso a mi texto de manera literal, textual, tal cual, es una cita directa. ¿Y cuándo es una cita indirecta? Cuando utilizo la paráfrasis. Es decir, cuando yo tomo la idea del autor, la interpreto y esa interpretación la ingreso a mi texto con mis propias palabras. Estoy parafraseando. ¿Ya? En ambos casos, en la cita directa e indirecta, se cita y referencia obligatoriamente. Algunos ejemplos de una cita directa e indirecta.
¿no? Miren acá una cita directa de manera parentética y una cita directa de manera narrativa. Y aquí están las paráfrasis. ¿No? Si se dan cuenta, son parecidas, pero no son idénticas, ¿no? En este caso, en una cita indirecta, va el autor, el año. No es necesario la página. Pero en una cita directa, sí. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber. Ulises, no, lo que pasa, mi pregunta era o mi duda es con respecto a la parte que hablas tú de parafrasear, sino que uno puede tener una idea, un concepto de algo y directamente coloca eso en su trabajo de tesis, en fin. Pero coincidentemente puede ser similar a lo que otro autor puede haber dicho. Ahí, ¿cómo manejas eso? Ya, en ese caso, lo que se aconseja es, de todas maneras, citar a ese autor. Ok, bueno, lo interpreto que en el extremo uno mismo puede realizar su investigación y concluir ciertas cosas y de pronto que coincida con otro autor que no necesariamente lo estoy mencionando, sino que yo por propia experiencia estoy determinando. En Así ese es. sentido era mi pregunta, ¿no? Claro, así es, ¿no? O sea, puede ser de que yo doy un axioma, ¿no es cierto? Un enunciado, y justo coincide, ¿no es cierto?, con lo que dijo un autor. En este caso, se tendría que citar al autor. ¿Por qué? Porque si no lo cita, como todos los trabajos van a pasar por el Turnitin, el Ajá. Turnitin lo va a detectar. Ah, bueno, ok. No. Así es. Muy bien, otra consulta. ¿Está todo claro hasta ahí? Yo tenía una duda. Sí. ¿Qué pasa si es que estoy investigando y justo, o sea, estoy investigando por un trabajo en el cual estoy usando una tesis, pero esa tesis ya está citando a otro autor? ¿Cito a esa tesis o cito al autor que Sí. está citando la tesis? Ah, no, esa es una cita de cita. Ya los vamos a ver más adelante. Ah, ok, gracias. Ya, muy bien. Entonces, continuemos. Sigamos con las citas directas. Las citas directas pueden ser de dos tipos. Las cortas, de menos de 40 palabras, y las extensas, de 40 a más palabras. En este caso, si tenemos una cita extensa de 40 o más palabras, lo que vamos a hacer es, la cita ingresa en una nueva línea, sin comillas y con sangría izquierda. Ya, ahí lo tienen. Ya, puede ser de que nosotros en una cita, ¿no?, una cita directa, ¿no?, nos explayemos demasiado y pasemos las 40 palabras. En este sentido se ingresa de esta manera, ya, en una nueva línea, ¿no?, con sangría, ¿no?, y sin comillas. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de una cita directa? Entonces, para resumir, recuerden, una cita directa tiene comillas de inicio a fin. Tiene un autor, tiene un año y tiene una página. ¿Por qué una página? Porque es una cita directa. Si fuera de 40 más palabras, se obvian las comillas, el autor, el año y la página. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué sucede si tengo una cita directa que no tiene paginación? En este caso, si no tiene página, esto sucede mayormente con libros electrónicos que no tienen página, se ingresa el autor, el año y el párrafo. ¿De dónde se tomó la cita? El párrafo. Acá me queda una duda. ¿Qué pasa si tomo diversas citas del mismo texto y varias citas están todas en el párrafo inicial? Ya, ya. En ese caso, o sea, podría ser
Si es directa y son varios párrafos, sería una cita de más de 40 palabras, ¿no es cierto? Y se pondría la palabra párrafo. No, estoy diciendo, tengo lo que está mostrando a la derecha es un libro electrónico, por decir. Así ¿no es. cierto? Ya, entonces lo que yo comienzo a desarrollar el trabajo y encuentro este párrafo de definición y lo hago referencia según lo que indicas. Sigo avanzando en el documento y encuentro otro párrafo también que esté en la primera línea. También lo pongo igual. No se confundirían las cosas ahí. Ah, ya. Ya. En ese caso, yo recomendaría una paráfrasis, ¿no? Une los dos párrafos, ¿no? Hace una interpretación y lo ingresa a su texto. ¿No es cierto? Ahora, si en este caso quisiera, por ejemplo, poner, si hemos agarrado, por ejemplo, un concepto de este párrafo 1, por ahí he agarrado un concepto de este párrafo 2, y de ahí un concepto de este párrafo 3. ¿No? 1, 2, 3, 4. Podría poner párrafo 1, 2, 3, 4. Una pregunta. Cuando hablas del párrafo 1, ¿te refieres al párrafo? O sea, cuando hablas del libro electrónico, para comenzar, los libros electrónicos, bueno, sí veo que tienen numeración. Ya, O sea, en algunos puede ser que en algunos no tenga. O por ahí que, por ejemplo, la información de un libro justo la encuentra en las primeras páginas, que no tiene numeración. ok. Puede Ok. ser, no sé si se han dado cuenta cuando investigan tal vez en unos libros, al principio no lo enumeran. Sí, puede ser. Y luego, después de 4 o 5 páginas, recién empiezan página 1, página 2, página 3. O algo así, ¿no? Ok. Ahora, ¿por qué párrafo 1? Porque yo le he tomado el párrafo 1. Sí, claro. Pero puede ser de que justo ese libro, ¿no es cierto?, electrónico o el documento que yo tenga, no tenga páginas de inicio a fin. Y puede ser de que, por ejemplo, el párrafo lo encontré en el capítulo 3. Tendría que contar desde el principio hasta llegar al párrafo del capítulo 3. Ok, complicado. Claro. Claro, en ese caso, siempre se recomienda, para evitar este tipo de, ¿no? de estar poniendo el párrafo en la página, hacer una paráfrasis. ¿No? Entonces, recuerden que en las paráfrasis no es necesario la página, ¿no? Claro, mejor sería. Esto ya sería en un caso de que sea, por ejemplo, un concepto tan claro, tan preciso, que ustedes quieren ponerlo tal cual, ¿no? Entonces ahí sí. Ok, gracias. Muy bien, perfecto. ¿Ahí otra duda? ¿Está claro? Recuerden que hemos puesto párrafo porque es una cita directa. Las citas directas, de acuerdo al APA, deben llevar una paginación. Si no hay página, se toma el párrafo. Y si es un video, las comillas de inicio a fin, el autor, el año y la línea de tiempo. Es decir, el autor Zárate en el minuto 2 con 55 segundos nos dio esta idea. Ulises, una pregunta. ¿Qué pasa si estoy haciendo referencia a un... Primero, ¿se puede hacer referencia a un video de YouTube para comenzar? Sí, siempre y cuando sea una fuente reconocida, ¿no? No, claro, sí, Por puede ejemplo, ser. de una institución, ¿no? De una Claro, lo que pasa es que universidad, por en ese ejemplo, que caso, tenga su canal, ¿no? claro, pero yo lo puedo citar, por decirte, todo de muy buena fe, lo cito todo, pero justo cuando, no sé, alguien chequee, el video lo retiraron. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Habría un inconveniente o cómo se soluciona eso? Ya. En ese caso, ya. Ya, en ese caso, si por ejemplo el video no está, se tendría que buscar otra fuente, ¿no? Es decir, ese mismo concepto, si ese autor Zárate, por ejemplo, lo plasmó tal vez en una entrevista, ¿no? En una Claro. entrevista de un diario, ¿no es cierto? O de otro medio, de otro soporte.
Lo que pasa es Pero que si no el está, trabajo, perdóname que te corte, lo que pasa es que el trabajo ya lo entregué, ya lo sustenté, y ya está en la biblioteca, está en la base, está en todos sitios. De pronto alguien 2 años después va y revisa y no lo encuentra. A eso voy. ya. Ya, bueno, eso ya es ¿no? Que tal vez por políticas de la página lo borran, ¿no? Ahí ya no habría que hacer nada, ¿no? Ah, ok, no es que Claro, denuncien algo, que mira, que es una información falsa, que no. A eso voy, porque tú sabes lo que está pasando actualmente, ¿no es cierto? claro, claro. Pero esa observación Mm, se hace al momento de ingresar la tesis y de sustentarla. ok, Si la hasta ahí tesis llega. ya ha sido aprobada por el Consejo Universitario, ha pasado por el departamento académico, ¿no es cierto? Y ha sido publicado y ha sido sustentado en una sesión pública, Ujú. o sea, el feedback sí se hizo, o sea, la revisión sí se ha hecho, Ok, ¿no? O sea, correcto. no hay problema. De ahí a que después de un año o 2 años los links ya no sean válidos, ya escapa a nuestras manos, ¿no? Ya está, correcto, excelente. Gracias, Sí. Ulises. Justo por esa Profesor, razón, buenas noches. sí, dígame. Dos consultas. Sí, Uno es cómo citar textos legales. ya. Ya, en este caso, por ejemplo, los textos legales sí tienen que ir como una cita directa. Porque en una ley, pues tú no puedes parafrasear, ¿no es cierto? No puedes cambiar. ¿No? Creo entendido que en términos legales es muy importante las palabras, ¿no es cierto? Cómo lo Exacto. has dicho, Ujú. cómo lo has expresado, cómo lo estás señalando, ¿no es cierto? Ujú. En este caso, para leyes, es recomendable realizar citas directas, literales. Y ahí cómo citaría o cómo Una ley, colocaría, por claro, ejemplo, el claro, APA. una Ajá, ley. como Más adelante están los casos, ya lo vamos a ver, pero hay leyes, sentencias, constitución. Ya, ahorita lo es, vamos sí, a ver. porque le comento, sí, Sí, porque le comento un caso, sí, de una compañera que cuando pasó el Turnitin le arrojó alto porcentaje por el tema de cómo había citado la ley. Y ella comentaba, pues yo, cómo, en todo caso, cómo sería la citación correcta, ¿no? Porque la ley la tenemos que citar tal cual es, ¿no? No lo podemos hacer mucha variación, ¿no? ya. En ese caso, por ejemplo, hay que tener en cuenta un detalle. El Turnitin o cualquier sistema antiplagio, o en el caso de la universidad, el Turnitin, mide las similitudes. ¿Ya? Las similitudes. Entonces, no es lo mismo similitud con plagio. No es lo mismo. En este caso, lo que ha pasado de repente es que su compañera tiene demasiada similitud. Ahí tendría que ver ya tal vez obviar algunas citas. Pero me dice que eso fue por el tema de por haber puesto las similitudes recaían justamente en donde había colocado pues normas, ¿no? Leyes. Ahí es donde Claro, había elevado la similitud. claro, está bien. Claro, o sea, está bien. O sea, ahí hay similitud, no hay plagio, hay similitud. Ya, ahora, recuerden siempre, el Turnitin es un software. El que da la interpretación, si es plagio o no, es el revisor. Él es el que al final da el informe basándose en el reporte, si es plagio, cuánto hay plagio y cuánto no, y cuánto hay de similitud. En este caso, las universidades, ¿no? Tienen un porcentaje de similitud aceptado. ¿Ya? En este caso, la universidad me parece que es el 20% de similitud, no debe pasar. Ulises, cuando hablas del revisor, ¿te refieres a quién? ¿Al asesor o al jurado? Eh, el asesor hace también de revisor en lo que es el reporte de Turnitin. Así es. Claro, entonces él es el que da el visto Ahí bueno debe ser. Ya, y con eso ya pasa al siguiente nivel, ¿no? Que es el jurado, la sustentación, ¿no? Ahí ya pasó. correcto. ¿Ya? Pero recuerden, ¿no? O sea, si hay un porcentaje elevado de similitud, tiene que bajarse. En este caso,
tu compañera tendría que hablar con su asesor, ¿no es cierto? Y decirle de qué citas podría prescindir, ¿no? Tal vez para bajar, ¿no? O en todo Correcto. caso, si es que su asesor le permite parafrasear algunas, algunas leyes o algunas interpretaciones. O en vez de poner leyes directas, podría poner interpretaciones, ¿no? Ya es algo de redacción, ¿no? No según la Podría ley. ser lo que, Sí, podría ser lo que en antes indicaste, es colocarlo con sangría a la izquierda. claro, pero igual recuerda que el software lo detecta, ¿no? O sea, todo se va a detectar. Va a haber ejemplos, nos dices, Sí, ¿verdad? sí, ahorita vamos a ver algunos ejemplitos, ¿no? Pero generalmente en el caso de ustedes, que es bien concreto, tienen que, si no quieren, por ejemplo, poner la ley de manera literal, tendrían que parafrasear, ¿no? Algunas partes, ¿no? Para bajar esa similitud. O en todo caso, Listo. si tienen agarrando una ley, entonces tal vez solamente tener en cuenta las principales leyes, ¿no? Y por ejemplo, tengo entendido que hay algunos expertos juristas que comentan leyes. Claro. Tal vez en todo ese caso, hablar con un jurista especializado en esas partes de leyes para que les haga un comentario y eso lo pueden poner en su trabajo, ¿no? De acuerdo a Zárate 2019, ¿no es cierto? Las leyes antilaborales tienen que mejorarse debido a que en otros países han habido cambios importantes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de acuerdo a una persona especializada, tal vez podrían cambiar, ¿no? Ya son estrategias, ¿no? Que pueden tomar para bajar la similitud. Gracias. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Está claro? Ah, hola Willy, por favor, Sí, las comillas son comillas españolas, inglesas o simples. Veo ahí comilla española, ¿no? no es inglesa. Es inglesa, la comilla doble, entonces. Sí, sí. La Y la española creo que comilla, es tipo corchete, si es que no me equivoco. No, tipo así, mayor que, menor que. sí, aquí usamos esta de aquí, la inglesa, la doble comilla. Sí, aquí mayormente aquí, ¿no? En Ya, Iberoamérica, ¿no? Utilizamos. así también. Ah, Aunque, ya, ya, ya. así es, ¿no? Porque Aunque la la guía redacción, habla de usar la guía sí, habla de usar las de corchete, la guía de la UP. no, en este caso las comillas inglesas. Ah, ya, Sí, ya, perfecto, perfecto. claro. Aunque de acuerdo a nuestra redacción, ¿no? Nuestra redacción española debería ser las comillas españolas, ¿no? Debería ser. Ya. Claro, por ejemplo, si tú consultas documentos o papers de España, vas a encontrar las comillas españolas, no las inglesas. Sí, pero la idea sería ver qué cosa es lo que está en la guía de la UP, Sí, ¿no? La UP. de nosotros es inglesa, inglesa, Ya, perfecto, perfecto, gracias. inglesa. Muy bien. ¿Otra duda? Muy bien, continuemos. Muy bien, ¿alguna casuística? Recuerden que si vamos a hacer páginas como citas directas, se pone la palabra P, no pag, la palabra P. Si es un rango de páginas consecutivas, doble P y con un guión. Si son páginas discontinuas con una coma, párrafos par y videos línea de tiempo. ¿Ya? Ahí está. Paráfrasis. Recuerden, las paráfrasis son las ideas de un autor que nosotros interpretamos y con nuestras propias palabras le ingresamos a nuestro texto. Ahí se ingresa el autor y el año. No es obligatorio el número de página. ¿Ya? No es obligatorio. Cita según número de autores. Cuando tenemos un autor,
ponemos el apellido del autor y el año. Si tenemos dos autores, van los dos apellidos, ¿no? Con una I. Seminario y Beltrán y el año. Pero si tenemos 3 o más, solo ingresamos el primer autor seguido de et al. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? Una consulta, ¿y cómo identificamos cuál es el autor principal? Ya, cuando ustedes consultan un paper, se van a dar cuenta que en el artículo está el título del artículo y luego vienen los autores, ¿no? O, por ejemplo, en los libros, si se dan cuenta, ¿no? Luego, hasta está, creo que en la carátula, en la cubierta, ¿no? El título del libro y luego el autor, ¿no? Siempre va en ese orden. Luego del título viene el autor. Muy bien. ¿Qué significaba et al? Et Disculpe, al es ¿qué una frase en latín que significa y otros. Y otros. ¿Ya? Cuando tenemos 3 o más autores, solo ingresamos el primero seguido de et al, que significa en latín y otros. Cita de autor institucional con abreviatura. Si tenemos un autor institucional que tiene una abreviatura oficial, le ingresamos de esta manera. ¿No es cierto? Banco Central de Reserva del Perú, BSRP y el año. Y en las siguientes solo ingresamos la sigla. Nada más. ¿Por qué? Porque ya la mencionamos. Siempre y cuando el autor institucional tenga abreviatura. Si no tiene abreviatura, no lo pongo. No puedo inventar una abreviatura. Solo si tiene una abreviatura se ingresa de esta manera, ¿ya? Y si no tiene, pues simplemente se ingresa completo. ¿Ya? Y si no lo identifican también, ¿no? Porque pueden haber empresas que no la difunden de repente su abreviatura, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el Ministerio de Educación, que es Minedu, creo, ¿no es cierto? Así es, Minedu, exacto. Minedu, ¿no es cierto? Cifra oficial, ¿no? O el Ministerio de Salud, creo que es MINSA. MINSA, ¿no es cierto? UNESCO, ONU, no sea, abreviaturas reconocidas, ¿ya? La Reconocidas. Contraloría General de la República, por ejemplo. Ya, la Contraloría General de la República, ¿tiene una sigla? Me imagino que será CGR, pero no sé si la manejan de manera oficial. Me parece que no lo he visto, habría que investigar, ¿ya? Pero generalmente, ¿no? Uno se da cuenta, ¿no? Cuando ve alguna institución ya reconocida del Estado o de una empresa importante o institución, sus siglas ya son conocidas, ¿no? Ya, por ejemplo, qué sé yo, la Católica, ¿no? Es PUC, ¿no es cierto? PUC, así es. Conocida, ¿no? O San Marcos, ¿no? Un UNMSM, ¿no? O la UNI, ¿no? Que son instituciones reconocidas y ya que tienen una sigla oficial, ¿no? Y ya reconocen. Muy bien. Siempre y cuando, recuerden, tenga abreviatura oficial. Si no la tiene, pues no la pone. Cita de varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros tenemos un autor que tiene 2 obras o 2 documentos el mismo año? Y yo estoy utilizando esos 2 documentos. Recuerden que el APA te dice apellido, ¿no es cierto? Apellido paterno y el año. Si yo lo pusiera así,
no podría distinguir la primera de la segunda obra. En este caso, ¿qué te dice el APA para diferenciarlos? ¿No es cierto? Si es un mismo autor y tiene dos obras diferentes en el mismo año, pues simplemente luego del año ingresas una letra. Para la primera obra la A y para la segunda obra la B. ¿Ya? ¿Y por qué puse acá la A y aquí no la A? Pues esta aparece de acuerdo a cómo apareció en tu texto. Entonces aquí se entiende que esta primera obra apareció primero, por eso le puse la A. Y esta segunda obra apareció después y le puse la B. ¿Se entendió? A ver, ¿cómo para entender? La primera obra, esas son las obras del autor, ¿no? Las dos primeras. Sí, así Ok. es. Y ya te entendí. Cuando tú estás redactando la tesis, simplemente colocas llamada 2009A y se entiende que en la bibliografía va a estar esos dos textos y ahí se va a diferenciar cuál es cuál, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Así es. Ok. O sea, por ejemplo, ¿no? Así es. Ok. El profesor llamada, ¿sí? Ajá. Sí. No, gracias, Ulises, está bien. Ah, ya, perfecta, sí, sí. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, el profesor llamada, el año 2009 hizo dos obras, ¿no? Y yo estoy utilizando esas dos obras. Entonces, para que sean diferentes, porque son diferentes, debo poner luego del año 2009A, 2009B. Solamente en el caso de que sea un autor con dos obras diferentes el mismo año. Cita de autores diferentes con el mismo apellido o con apellidos similares. En este caso, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, dos autores que tienen el mismo apellido, pero son diferentes, en este caso, para diferenciarlos, vamos a incluir las iniciales de cada autor. En este caso eran Jonas Taylor y Thomas Taylor, ¿no? Eran autores diferentes, pero sus apellidos eran similares, Taylor Taylor. Si yo hubiera puesto Taylor 2015 y Taylor 2014, estoy dando a entender que era un solo autor, ¿no es cierto? Un solo autor con obras diferentes en diferentes años. Pero son autores diferentes. Si son diferentes, en este caso se pone la inicial del nombre. ¿Y qué pasa si yo tengo autores diferentes con el mismo apellido y la misma inicial? En este caso, solo en este caso, se pone en el nombre completo. Claro, ¿no ves qué? No podríamos poner J. Taylor, porque podría ser Johan o Julissa y se podría confundir. En este caso, solo en este caso se pone el nombre completo. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está claro? Muy bien. Continuemos. Cita de comunicaciones personales. Las entrevistas que no son recuperables por el lector solo se citan, no se referencian. ¿Ya? No se referencian. Recuerden que al momento de redactar una entrevista, y si vamos a utilizar un instrumento como un cuestionario, deben tener en cuenta el consentimiento informado. ¿Ya? Y de acuerdo a la aceptación de ese consentimiento, podemos ingresarlo de esta manera. Inicial y nombre del entrevistado, el tipo de comunicación y la fecha de la entrevista. ¿Ya? Ahí está. Siempre y cuando el entrevistado
haya accedido a que sus datos sean ingresados. ¿Ya? ¿Se entendió aquí? Esto es muy importante. Disculpe, ¿siempre se debe poner comunicación personal o también podría ser otro? No, siempre el término es comunicación personal. Así hayas hablado por teléfono o un correo. Siempre es comunicación personal. Ah, ok, gracias. Ahí está claro. ¿Otra duda? Muy bien. Y aquí los ejemplos. Ahí lo tienen. Recuerden, siempre y cuando el entrevistado accedió a que sus datos sean publicados. Ya, muy importante el consentimiento informado. Recuerden, muy importante. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede si el entrevistado no quiere que sus datos sean publicados? En este caso estamos hablando de citas de participantes en una investigación. Son las entrevistas anónimas donde se acordó con los entrevistados no referenciar sus nombres. Este tipo de citas no son ni citadas ni referenciadas. Se ingresan al texto de manera narrativa. Y el ejemplo. El estudio se realizó en un colegio de educación básica de Lima, ¿no? El estudio se realizó en una universidad privada de Lima. Los administradores proporcionaron documentos. Los estudiantes de la maestría de una universidad privada proporcionaron documentos. ¿No? O el administrador de una empresa privada de Jesús María proporcionó documentos. Es decir, aquí pueden utilizar sinónimos o términos relacionados. ¿Ya? Cita de cita. Se produce cuando citamos a un autor que se encuentra citado en otro documento. Recuerden esto. En lo posible, el APA te indica que ubica la fuente original. Si hay una cita de cita, ubica la fuente original. ¿Ya? No hagas una cita de cita. Si por ahí ya no puedes ubicar el trabajo original, ¿no es cierto? Puedes hacer una cita de cita, pero incluyendo la palabra como se citó en. Y el ejemplo, ¿no es cierto? Stiglitz 2016 afirma que el Estado ha sido siempre fundamental en determinar el nivel de desarrollo de las sociedades y economías, como se citó en Bryce 2017, página 2. Es decir, yo he leído el libro de Bryce y en ese libro de Bryce o en ese artículo de Bryce, en la página 2 encontré la cita de Stiglitz y estoy haciendo una cita de cita. Y en la lista de referencias ingresa a Bryce. ¿Por qué a Bryce? Porque yo he leído Bryce y en la página 2 de Bryce encontré esta cita. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, sí, hay que citar entonces la fuente realmente, ¿no? La fuente original, así es. Creo que había una compañera que estaba en esa pregunta de una cita de cita. Algún participante creo que mencionó cita de cita. ¿Está claro? Sí, sí, o sea, donde encuentro digamos, la persona que cita sería en Bryce y a quien cita es a Stiglitz, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que te dice el APA? Ubica Stiglitz.
Ubica a Stiglitz. Ubícalo a él. Si ya no puedes ubicarlo, pues lo haces de esta manera. Pero lo que te dice el app es, antes de que hagas esto, ubica, por ejemplo, en este caso a Stiglitz. Ubica a Stiglitz. ¿Ya? Generalmente siempre se busca ubicar a la fuente original. Y en ese caso que sí la encuentre referenciaría a la fuente original, ¿no? Así es, exacto. Gracias. Muy bien. Cita de múltiples trabajos en el mismo paréntesis. Podemos citar varios autores, sí, pero separados por punto y coma. Y va de manera alfabética. ¿Ya? Separados por punto y coma. Cita de normas legales. Si vamos a hacer normas legales, ojo, este es el formato. Norma, ley, decreto supremo, resolución legislativa. Numeración, ley número 31001, decreto supremo número 048-2019, ¿no es cierto? Año, ley número 3101, 2019. Decreto Supremo 048-2019, PCM 2019. Ya, aquí está el formato. Este es el formato de una cita de una norma legal. O sea, Ulises, no es necesario incluir tampoco el artículo de la norma, por decirte. No, no. En este caso, por ejemplo, hay en la Constitución han puesto el artículo, por ejemplo. ¿Ya? En este caso sí, ¿no? Porque la Constitución tiene artículos. Pero generalmente en las leyes no. Aquí está, ley número 3101, ¿no? 2019. Si quisiéramos hacerlo el artículo, se podría hacer, sí, luego del 31001, artículo 2, 2019, ¿no? Ok, ahí lo insertas. Ok, correcto. Exacto. Vale, Así vale. es. Bien. Pero generalmente se utiliza esto, ¿no? Pero si uno quiere ser más específico, como dice el profesor, pueden ingresar el artículo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, primero cito el texto y luego, terminando entre paréntesis, coloco en ese orden la cita. Sí. Así es. Son las leyes, los decretos, ¿no es cierto? Hasta ahí está claro de las normas legales. Recuerden, es norma, numeración y año. 3 elementos. Norma, numeración y año, ¿no? Luego de la ley que va entre comillas, si es una parte de la ley entre comillas, ¿no? Y lo ponen de esta manera, ¿no? Parentética. Cita de fuentes con distintas fechas, ¿no es cierto? ¿Qué sucede si por ahí les toca un libro? Generalmente están en los libros. Un libro que tiene muchas fechas. En este caso, simplemente toman los extremos, la primera y la última, separados por una barra. ¿Ya? Los extremos, la primera y la última. Muy bien. Citas de tablas y figuras. Ya, aquí vamos a hacer solamente una introducción porque hay un módulo especial de tablas. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña introducción.
Si vamos a utilizar tablas, sí. Dice, disculpa, en la anterior se me fue un poquito. No te comprendí el tema. O sea, si encuentras cita de fuentes con estas fechas, pero acá no es la misma fecha o cómo es la cosa, de 1966. No, por ejemplo, hay veces tenemos un libro. Ajá. Y ese libro tiene muchos años. Ok. ¿No es cierto? 1996, 66, 2008, porque a veces sacan reimpresiones o reediciones. Quinta Ya. reimpresión, cuarta edición. Exacto. ¿No han visto que un libro dice segunda edición? Claro, exacto, Ya. sí. Entonces, cuando nosotros queremos poner el año, ¿no es cierto? Y vemos los datos del libro, vamos a ver que tiene varios años. Ah, ok. En este De caso, acuerdo a la edición. exacto. Por ejemplo, si es una cuarta edición, la cuarta edición es del año 2000, por ejemplo. Y la primera de 1966. Yo pensé que Puede es ser, la cuarta edición, una cosa exacto, claro, puede ser que el libro tenga una cuarta edición y no tenga fecha, solamente la última, que es del año 2000, por ejemplo. No hay problema. ¿No es cierto? así. Pero puede ser también que un libro tenga todas las fechas. En ese caso, cuando tiene todas las fechas, ustedes dirán, ¿qué fecha pongo? Cuando Ok. tiene varias fechas, ponen simplemente los extremos. La La primera- primera fecha, ¿no? Suponiendo que esta es la primera edición, 1966, y la última, suponiendo que es la 10ª edición, 2000. Siempre la primera y la última. Ya, correcto. Ya te entendí. Gracias, Ulises. ¿Ya? Muy bien. Recuerden, las tablas y figuras. Las tablas y figuras solo son usadas para sustentar nuestras ideas o afirmaciones. Solo para eso, nada más. ¿Ya? Yo debo utilizar una tabla o figura solo para sustentar mis ideas o afirmaciones, nada más. Y si voy a utilizar una tabla o figura, estos son los 4 elementos obligatorios. 4. ¿Cuáles son? Número. La tabla debe tener un número. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. Esa la ponen ustedes. El segundo elemento. Título. La tabla debe tener un título. El tercer elemento es la tabla misma. Y el cuarto elemento es el campo nota. Aquí en el campo nota van a poner la fuente. ¿De dónde tomaron esta tabla? ¿Ya? Si ustedes lo desean, pueden, ¿no es cierto?, en el campo nota poner una breve explicación de su tabla. Es optativo. ¿Ya? Si ustedes desean que esta tabla no se puede comprender, ustedes pueden hacer una breve explicación de esta tabla. ¿Ya? Pero lo que sí va de manera obligatoria es la fuente. ¿De dónde se tomó esta tabla? ¿Y ahí dónde está la fuente? Allá. Aquí no lo han puesto porque seguro estaba más abajo. Esta tabla era más grande. Y como han hecho el corte aquí, ¿no? Pero aquí tiene que estar la fuente. Y esa explicación que tú indicas, que se coloca ahí optativamente, como dices, también yo la puedo poner fuera de la tabla, ¿no? En el cuerpo propio del trabajo, ¿no? Sí, también podría ser de manera textual, claro que sí. ¿Sí? Ok. ¿Hasta ahí está claro con las tablas? Si pueden observar aquí, miren, la tabla tiene un formato, ¿ah? Miren. No es cuadriculado. Si se dan cuenta. Solo tiene líneas. ¿Lo ven? Esta es una tabla en APA. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda? Consulta. Sí. Ulises, bueno, está consulta. Sí, esta tabla
¿está bien elaborarlo en Excel y, bueno, eliminando luego las líneas, pegarlo, o necesariamente se necesita elaborar en el mismo documento Word? No, no. Puedes crearlo en Excel y lo copias, pues no hay problema. No hay Correcto. problema. Sí. Ah, pero dice que no puede ser cuadriculado, ¿no? Sí. Mira, en realidad hay tablas también que lo ponen así, ¿no? Todo con sus cuadritos y todo, ¿no? Pero lo ideal, lo que te dice APA, es que este es el formato correcto de una tabla. Por ejemplo, si ustedes cuando investigan van a ver papers, ustedes los cuadros lo van a ver así, no lo van a ver cuadriculado. ¿Y por qué será así? Una ¿Para consulta. mayor claridad? Claro, sí. Pero si ustedes, por ejemplo, elaboran su tabla, no hay problema, chicos, ¿no? Elaboran su tabla y simplemente, como dijo su compañero, ¿no? Ponen invisible esas líneas, ¿no? Y nada más. Y ahí queda. ¿Sí? ¿Otra duda? Una pregunta, ¿los contenidos es necesario que estén centrados? O sea, para cada fila, para cada columna, disculpa, que estén Sí, centrados así como lo hace. sí, sí. Lo que va a la izquierda, si se habrán podido dar cuenta, es la numeración, el título, la tabla y la nota. Todo hacia la izquierda. Y en la hoja también va hacia la izquierda, no va centrado, hacia la izquierda. Muy bien, ¿está ahí claro? ¿Otra duda? Muy bien. Figuras. Recuerden, el APA solo toma en cuenta tablas y figuras, nada más. ¿Y qué es una figura? Pues todo lo que no es una tabla. ¿No es cierto? No hay gráficos, no hay diagramas, hay figuras. ¿Ya? Y igual que las tablas, tiene 4 elementos, idéntico. Una numeración, figura 1, figura 2, figura 3. Un título, la figura debe tener un título. El tercer elemento es la figura misma y el cuarto elemento es el campo nota, ¿no? Al igual que la tabla. Si ustedes creen conveniente, pueden hacer una breve explicación de su figura y si lo que va de manera obligatoria es la tabla, ¿ya? ¿De dónde se tomó esa figura? Una consulta. Sí. ¿Y yo podría tomarlo como anexo o necesariamente tendría que ser así citado? El APA te dice que generalmente se recomienda que la tabla vaya luego de la llamada. O sea, de tu texto, de tu párrafo. Ya, luego de tu párrafo que estás redactando, puedes decir, ¿no? ¿No? ¿Cómo puedes decir, no? ¿No? Los cambios en la actitud laboral, ¿no? En función al día y la hora, ha tenido un elevado incremento. Como se puede observar en la figura 1. Y pones tu figura. Ok, gracias. Uh-huh. En los anexos, ¿qué iría? Generalmente figuras complementarias. Todo lo que va en anexo es complementario, ¿ya? Muy bien. Una consulta. Dijo que no iban gráficos. O sea, por ejemplo, si uno quiere poner estadística, barras, ¿eso no va? No, sí va. Lo que no va es la palabra gráficos, va la palabra figura. Ah, ya, la palabra. Claro, o sea, en vez de poner gráfico 1, debes poner figura 1. O en vez de poner diagrama 3, debes poner figura 3. Ah, correcto. Uh-huh.
¿Sí? ¿Alguien estaba preguntando? ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entendió? Sí. Sí, Muy Ulises. bien, Gracias. perfecto. Muy bien. Bueno, y aquí algunos formatos, miren, para el campo nota. Si ustedes quieren poner, por ejemplo, la nota de un libro, aquí está el formato. De una revista, aquí está el formato. Y de una página web, de un formato. Aquí está. ¿Cuándo vamos a poner adaptado o recuperado? Adaptado si la tabla se toma parcialmente. Es decir, yo puedo tomar una tabla y solo utilizar la mitad o la tercera parte, ¿no? Estoy adaptando. ¿Y cuándo es recuperado? Cuando tomo la tabla tal cual, literal, no cambio nada. Ahí ponemos nota recuperado de sitio web, entre otros. ¿Y cuándo ponemos elaborados con datos tomados de? Si lo hemos tomado datos de un instrumento. Recuerden, no hay elaboración propia. Hay elaborados con datos tomados de o adaptado de. ¿Ya? Tomen en cuenta eso. Muy bien, ¿está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, una consulta. Si uno quisiera mejorar los cuadros o gráficos, perdón, en este caso, y ¿Ya? lo lleva a un Excel, y lo mejora y lo plasma en el documento, eh, ¿estaría dentro de la condición adaptado o elaborado con datos tomados? Tú tomas la tabla, por ejemplo, de un libro, qué sé yo, y esa tabla tú, por ejemplo, lo ingresas a tu Excel. ¿Y cómo? ¿Mejoras, por ejemplo, las líneas, algo así? ¿O mejoras las letras, algo así? Sí, por tema de visibilidad, a veces los gráficos en algunos documentos no están del todo claros, o las letras, los números son demasiado pequeños, Ya, entonces lo mejoro, ¿no? En Excel. ya. Todo igual, Está tal bien. cual, sino que lo mejoro. Ya. Pero ya te respondiste. O sea, tú lo has mejorado, pero la información está tal cual. Correcto. Entonces es recuperado de, ¿no? O sea, los documentos, o sea, la gráfica, la data, está igual, ¿no es cierto? Entonces ahí no, pues lo que tú has cambiado es algo estético nada más. Ujú, Ya, no, correcto, ahí iría recuperado de, correcto, gracias. claro. Adaptado sería si tú, por ejemplo, de esos datos le hayas quitado. Por ejemplo, eran del 2018 al 2022. Ya tú solamente consideras 2020, 2022. El 18, el 19 lo has borrado. ¡Fua! ¿No es cierto? Algo así. O de la gráfica, por ejemplo, o es tal cual, pero la gráfica, por ejemplo, era en barras y tú prefieres hacerlo en pastel o en círculos. ¿No es cierto? Ahí ya lo estás adaptando, porque no es Ujú, idéntico. ¿No es cierto? Ahí hay una adaptación. correcto, ok. Muy bien. ¿Otra duda? Profesor, ¿tiene ejemplos de ese tipo de cita? ¿De tablas y figuras? Sí, pero eso se va a ver, hay un taller. Recuerden que son 4 módulos. El tercer módulo es de tablas. El jueves que viene es de tablas y figuras. Ahí hay más ejercicios. Y ahí se va a ver con más detalle. Ahorita solamente lo estamos mencionando como parte de citas en el texto. Ujú. Gracias. Muy bien. ¿Otra duda? Muy bien. Gracias por participar. El día de hoy concluimos lo que es este módulo 2, citas en el texto. Si tienen alguna duda, Oh, muchas gracias, Ulises. Si solo la consulta de saber si esto lo dejan, se puede ver en la grabación en alguna parte de la web de la universidad. sí, justo se ha compartido con ustedes, creo que el primer módulo. Se demoró un poquito porque se demoró en crearse el link, pero ahora debe ser más rápido. Sí, se les va a enviar el video y la presentación.
Ayer porque me llegó un correo tuyo, pero invitándome a otro taller de data o estática, algo así, no recuerdo. Ah, ya. Lo que pasa es que hay veces en el boot siempre mandan así por sí. Pero sí se mandó del primer módulo. Ah, ok, bueno, ya. Está bien. Profesor, Sí, dígame. dice que son 4 módulos, Así es. o sea, ¿cuáles son esos 4 para asistir? Bueno, el primer módulo fue redacción. El segundo módulo es citas en el texto. El tercer módulo es tablas y figuras. Y el cuarto módulo es referencias. Referencias bibliográficas. ¿Referencias qué, profesor? Referencias bibliográficas, ¿no? Ah, ok. El ok. cuarto módulo, ¿no? Cómo elaborar muy bien nuestras referencias. ¿Se refiere a la parte de la bibliografía en sí que va al final del trabajo? Así es, así Ah, es, así ya, es. ya. En las investigaciones se llaman referencias bibliográficas. Ya en el módulo explicaremos las diferencias entre una referencia bibliográfica y bibliografía. Claro, porque normalmente en los trabajos colocábamos bibliografía, ¿no? Al final, pero ahora dice que se coloca referencia bibliográfica. Así es, ¿no? Son parecidas, pero no iguales. Ok, Ujú. ok, gracias, excelente. Muy bien. Profesor, son Sí. todos los jueves, ¿no? Sí. Todos los jueves. Sí, son este jueves que viene, el 20, no, creo que sí, el primero, y luego viene el otro jueves, el cuarto módulo, que es el día 8. Ya, profesor, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes por participar. Muchas Y gracias. nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias, nos vemos, profe. Gracias. Ah, profe, tengo una duda. Gracias. Tengo una duda. Hola. Sí, dígame. Las fuentes